Y buenos días, Pastor Mastena. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí en este Instituto de Liderazgo Adventista. Para mí es un placer. Aquí en la Florida estamos trabajando, ya va a ser ahora en unos 3 meses, van a ser 5 años que yo estoy a cargo del Departamento de Ministerios en Español aquí en la conferencia, trabajando en el equipo administrativo y en el equipo ministerial. Y el territorio de la Florida es bastante extenso, toda la península, desde Tallahassee, que es la capital allá en el norte. Ustedes pueden mirarlo ahí en un mapa, los que no están tan familiarizados. Desde Tallahassee, todo el territorio de la península de la Florida hasta la zona de Miami, y no solamente la zona de Miami, sino también los cayos de la Florida. Esas islitas que quedan ahí al sur, que van pegando esas islitas y están conectadas por puentes, casi llegando hasta el punto más cercano de Estados Unidos y Cuba. Ahí en Los Cayos también tenemos iglesias y a través de todo el territorio de la península de la Florida. Ahora mismo los ministerios en español ya somos un poco más de 19,000 miembros en iglesias hispanas. Esto es sin contar los miembros hispanos que son miembros de iglesias de habla inglesa. Wow, 19,000 es el número hoy en Florida. Wow. Ahora mismo tenemos un poco más de 100 congregaciones, ya son casi creo unas 117 congregaciones. Recién ayer organizamos una nueva iglesia y hemos estado creciendo mucho por la gracia de Cristo Jesús. Una iglesia muy diversa aquí en la Florida. Tenemos zonas donde predominan ciertas culturas, pero muy diversa ahora mismo. Realmente es muy diversa la diversidad cultural que tenemos es muy grande y eso nos enriquece también a nosotros como iglesia. Somos un equipo de 45 pastores en el ministerio en español, y con un equipo que estoy a cargo yo, y también tengo un pastor evangelista que es el coordinador de evangelismo, el pastor Homero Salazar, que algunos tal vez lo conocen, el pastor Henry Barrios, que es asociado a nuestro departamento, y también el pastor Orlando López, que nos asistente en el sur de la Florida. Así que tenemos todo un equipo. El pastor Walter Castro, que nos ayuda con el programa de pastores laicos y plantación de iglesia. Tenemos un gran equipo y el Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha permitido poder servir en este lugar y ver cómo sigue creciendo la obra del Señor. Gracias, pastor. Gracias por nos explicar un poquito el trabajo y también, ¿no?, por curiosidad de muchos miembros que están acá para saber cómo funciona la obra hispana acá en los Estados Unidos. Bueno, antes de empezar, pastor, su tema, si los hermanos pueden colocar ahí en el chat de dónde están nos asistiendo esta mañana, cuál país, el lugar aquí en los Estados Unidos, coloquen en el chat escribe ahí para nosotros sabermos de dónde están. Ok, vimos unos ahí antes de Guatemala, Guatemala, ¿dónde más? Coloquen en el chat dónde son, de Brasil, República Dominicana, Honduras, República Argentina, California, Rio Grande do Sul, este es mi estado en Brasil, República Dominicana, Caxias do Sul, ok, Miami, Bolivia, Venezuela, Oklahoma. Muy bien, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios les bendiga y muchas gracias por nos acompañar. Pastor, como estaba hablando antes, es uno de los temas que yo creo, lo que vamos a hablar hoy, de los temas más importantes. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Pastor, el tiempo es suyo. Que Dios bendiga su presentación. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Bueno, una vez más, a todos los amigos que están conectados, Dios les bendiga. Gracias a todos los que están ahí escribiéndonos desde Colombia, desde México, desde California, hay algunos aquí cerquita donde yo estoy, en St. Cloud, aquí en la Florida, desde Texas, desde Costa Rica, desde Brasil, Colombia, República Dominicana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta hora voy a pasar a compartir la presentación del tema y espero poder que ustedes puedan estar viéndolo en este momento. Y vamos a hablar un poco acerca de el Espíritu Santo, los dones espirituales y el líder.
Vamos a tratar de ser bastante precisos por el aspecto del uso del tiempo, así que vamos a ir resumiendo algunos conceptos para poder llegar a la parte final que queremos destacar con cada uno de ustedes en esta hora. Saben, y quisiera comenzar con una historia que ustedes conocen, que se encuentra en el libro de Hechos. No vamos a leer toda la historia, sino un pedazo de la historia. Y es este encuentro que tuvo Pedro con Cornelio. Y es muy interesante porque, y ustedes van a ver, tal vez de momento yo no quiero que me sigan, lo que está ocurriendo en esta historia es la historia de Pedro que recibe una visión. Ustedes pueden leer todo el capítulo 10 del libro de Hechos, esa visión de Pedro mata y come. Y después recibe estos mensajeros que lo mandan a buscar. Dios le dice, ve con ellos. Y Pedro va con ellos, llega y Pedro predica. Y allá predicándole a un grupo de gentiles. Esta vez no eran judíos, creyentes, cristianos, eran gentiles. Y Pedro les predica y allá vemos la manifestación, la obra del Espíritu Santo también con los gentiles. Pero para el propósito de lo que vamos a hablar hoy, esta historia destaca dos cosas importantes. Destaca el derramamiento de la obra del Espíritu Santo cuando la persona reconoce, acepta a Cristo y permite esa obra del Espíritu, que va permitiendo esa obra del Espíritu que lo va convenciendo, que vamos a hablar de eso, pero también esta historia, aunque no es un texto teórico acerca de la obra del Espíritu en el corazón, vemos el testimonio a través de esta historia de cómo Pedro fue capacitado, fue dirigido por el Espíritu Santo y los dones que Dios le dio, tanto de la profecía, de el ser un apóstol, de la enseñanza, cómo fueron utilizados por el mismo Espíritu para que Pedro pudiera cumplir los propósitos del reino. Básicamente, esos son los dos enfoques que yo quiero que podamos prestar atención de esta historia. Y vamos a leer rapidito versículos del 37 al 40 y luego del 43 en adelante. Y ustedes pueden seguirme aquí. Dice, vosotros sabéis, y esto es Pedro hablándole a Cornelio y a la gente que estaban allí en la casa, el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y me refiero a Jesús de Nazaret, y aquí él hace el énfasis. Ustedes han estado escuchando de un hombre que se llamó Juan el Bautista, que comenzó a invitar a la gente a convertirse, y el Espíritu de Dios estaba allí con él, pero yo quiero hablarles que de lo que él estaba hablando era de Jesús. Estaba hablando de Jesús de Nazaret y cómo Dios le ungió, y miren qué interesante, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo con poder. Y aquí hay una relación directa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para una obra, para un propósito. Y vamos a hablar de eso más adelante. Y nosotros, dice ahora Pedro, somos testigos de todas las cosas que él hizo, refiriéndose a Jesús, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. Y ahora pasa a explicar algo muy importante. Dice, pero a él le mataron, colgándole sobre un madero. Y aquí Pedro está dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su Hijo, la obra del Espíritu Santo, cómo comenzó a trabajar en un territorio particularmente, pero como en ese territorio se tomó una sentencia y dice que lo mataron colgándolo sobre un madero. Pero Pedro sigue narrando la historia y dice, pero la historia no se quedó en la cruz. Dios le levantó al tercer día e hizo que apareciera. Y él da testimonio, no solamente fue que él lo levantó y vimos la tumba vacía, nosotros lo vimos, él se nos apareció a nosotros, nosotros somos testigos de estas cosas. Y sigue ahora leyendo el verso 43, todos los profetas dan testimonio de él. Ahora, Pedro hizo la conexión desde Juan el Bautista, lo que ellos habían escuchado, esa conexión la lleva directo a la obra de Cristo, ministerio de Cristo, muerte de Cristo, resurrección de Cristo, pero ahora regresa una vez más a la escritura que existía de la Torá, de la ley, de los mandamientos, de los profetas, de los escritos, y le dice, todos los profetas, bastante absoluto Pedro aquí, dan testimonio de él y de que todo aquel que cree en él, y aquí es cuando Pedro pasa a explicar una de las partes más importantes del evangelio, la fe, creer en él. Dice, el que cree en él recibirá el perdón de los pecados
por su nombre. Y es interesante que Pedro no había bien terminado, pero el Espíritu completó la declaración con acción. Y no solamente el que cree en él recibe perdón de los pecados, sino el que cree en él. Mientras Pedro todavía no estaba hablando, mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, dice la palabra aquí, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu fue derramado también sobre los gentiles. Y esto es bien interesante. Los que habían creído que venían de Jerusalén, que eran judíos, habían recibido no solamente a Jesús, habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora están viendo que estos que no habían sido judíos, ahora también por la fe, no solamente reciben el perdón de los pecados, sino reciben el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que es que el Espíritu Santo lo recibimos sin medida, gracias a la promesa y a la obra victoriosa de Cristo Jesús. Jesús prometió, dice, yo me voy, yo voy a preparar lugar para vosotros, pero le dijo, pero yo os enviaré a otro consolador, ese alón paracletón que nos habla allí la palabra de Dios en Juan capítulo 15, ese otro que es igual en categoría a mí. Lo que está queriendo decir Jesús allí en Juan capítulo 15, yo enviaré a otro consolador. Y comenzó Cristo no solamente a hablar de la promesa del Espíritu Santo, sino de la obra del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que la garantía de la crucifixión y la resurrección y esa promesa se confabulan para darnos a nosotros una garantía de que vamos a recibir y podemos recibir el Espíritu Santo sin medida. Y para mí es importante que ustedes como líderes y nosotros todos que estamos en esta obra del Señor recordemos que el derramamiento sin medida del Espíritu Santo no fue solamente dado allá en el libro de Hechos, en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3 y los hechos que siguieron ocurriendo a través de todo el libro. Yo quiero decirte que la promesa del Espíritu Santo sin medida, el poder del Espíritu Santo sin medida, se nos es dado a nosotros también hoy. Nosotros podemos reclamar esa promesa, podemos tener seguridad de que recibiremos la promesa por lo que Cristo ha hecho, por lo que Él ha logrado y por lo que Él ha prometido. Al aceptar a Cristo, nosotros reconocemos la obra del Espíritu Santo y le recibimos en el corazón por la fe. Así que esto es algo que para mí es bien, bien importante, porque muchas veces nosotros como líderes perdemos de vista que esta obra nosotros la vamos a hacer solamente por la capacidad que tengamos del Espíritu obrando en nosotros y que solamente es a través del Espíritu Santo como nosotros vamos a poder cumplir los propósitos de Dios. Y necesitamos reconocer que así como fue dado sin medida en aquel momento, cuando la iglesia nació después de la ascensión de Cristo, ese mismo Espíritu es el que se nos sigue ofreciendo a nosotros. El mismo que hizo maravillas en aquel entonces es el mismo que quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros hoy. Y esto para mí es importante. Esto es repaso de cosas que nosotros conocemos, pero va a dar pie para lo que nosotros vamos a querer seguir hablando en esta mañana. Y yo quiero mencionarles que es interesante que el Espíritu Santo hace tres cosas en la vida del creyente. Tres cosas hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y por eso nosotros necesitamos esta obra constante del Espíritu en nosotros. El Espíritu, número uno, yo quiero decirle que nos da conciencia de Jesús. Es que no hay vida sin Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos da conciencia de Jesús. En la medida que nosotros le aceptamos, Él es el que nos convence de verdad, Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos convence de juicio, Él es el que nos va a dar de lo que Jesús tenía y nos los va a dar a nosotros. El Espíritu Santo nos tiene que hacer y nos hace constantemente más conscientes de la necesidad de Jesús en nuestra vida, de la importancia de nosotros mantener nuestro enfoque en Jesús, de nosotros exaltar a Jesús en nuestra vida, de que Cristo sea levantado, de que lo podamos conocer, de que lo podamos experimentar. El Espíritu Santo es quien nos da conciencia de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy,
pero yo le voy a dejar a otro de la misma categoría y él va a estar con ustedes hasta el fin. Y él va a estar con todos ustedes, en todo lugar, en todas partes. Él va a hacer una obra, la obra que yo he estado haciendo, él lo va a hacer entre ustedes y los va a capacitar para que ustedes puedan continuar haciendo esta obra, pero no solamente aquí, sino en todo el lugar. Pero a la misma vez, el Espíritu Santo los va a mantener unidos y enfocados en mí y en la obra que yo estoy haciendo y voy a seguir haciendo por ustedes. El Espíritu Santo es quien nos da conciencia de Jesús en la vida del creyente. Cuando nosotros estamos sin creer, el Espíritu Santo es el que nos va persuadiendo y nos va buscando. No somos nosotros quienes buscamos a Dios, es Dios quien nos busca y es a través de su Espíritu que Él comienza ahí a trabajar en el corazón. Cuando nosotros somos despertados y aceptamos por fe esa obra del Dios que nos estaba buscando, ese mismo Espíritu que estuvo trabajando en nosotros, convenciéndonos, es el mismo Espíritu que ahora mora en el corazón para seguir construyendo esa conciencia de Cristo y que nosotros podamos seguir creciendo en un conocimiento del Dios que nos da vida, que es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu nos da conciencia de Jesús. Número 2, el Espíritu nos da su fruto. Y es interesante porque allí el apóstol Pablo en el libro de Gálatas está hablando de los frutos de la carne y está hablando de lo que es el resultado de una vida que no es espiritual, una vida que no solamente no ha reconocido a Jesús como su Salvador, una vida donde el Espíritu no está operando en toda su capacidad y el Espíritu está tomando el control de la vida. Cuando la vida no es espiritual, ahí todos esos frutos de la carne están expuestos constantemente y el hombre vive preso de esos frutos de la carne. Sin embargo, el apóstol Pablo allí mismo también hace claro de que el fruto del Espíritu, y él dice, más el fruto del Espíritu, el resultado de la obra del Espíritu, y comienza a hablar y dice, y es amor, y es paz, y es paciencia, y es benignidad, es bondad, es templanza, mansedumbre, comienza a hablar de los frutos del Espíritu. Y esa obra que el Espíritu hace en nosotros, ese fruto que el Espíritu produce en nosotros, nos capacita ahora para nosotros vivir una vida diferente. Y miren lo interesante, el Espíritu nos da conciencia de Jesús, nos lleva a que nosotros podamos aceptar a Jesús y nos ayuda a poder crecer en un conocimiento y un entendimiento de quién es Jesús constantemente, pero a la misma vez ese Espíritu nos da a nosotros dones para que nosotros podamos vivir ahora según otro modelo, para que nosotros podamos vivir ahora con otras herramientas, para que nosotros podamos vivir ahora con algo que no teníamos antes y que nos va a ayudar a poder entender la virtud y la bendición que es vivir en esa presencia de Dios bajo unos términos mejores, Y ese fruto del Espíritu es justamente lo que el Espíritu hace en nosotros para capacitarnos, para darnos mejores intenciones, para darnos mejores ambiciones de vida, para darnos mejor proyección y para darnos mejores herramientas para nosotros conducirnos en este mundo, pero ahora de una manera totalmente diferente. Y esa es la obra del Espíritu en nosotros. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos da sus dones. El Espíritu nos da sus dones. Y 1 Corintios 12 dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 1, tomé un pedazo resumiendo dos pedacitos del versículo 1 y versículo 4, pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así como el Espíritu nos da conciencia de Jesús, nos da el fruto del Espíritu, ahora también el Espíritu Santo también trabaja en el corazón del creyente, en el corazón del individuo, para que ahora pueda tener conocimiento, capacidad, y pueda ahora tener no solamente herramientas para vivir de una manera diferente, bajo unos ideales nuevos y mejores, sino que ahora el Espíritu Santo también nos da unas herramientas, nos capacita para que nosotros podamos cumplir unos propósitos, para que nosotros podamos encajar dentro de un gran plan de Dios, dentro de la gran misión de Dios, dentro de la gran obra de Dios, aportando desde nuestra perspectiva de lo que Dios nos ha dado, de lo que el Espíritu nos ha encomendado y nos ha otorgado a cada uno de nosotros. El Espíritu nos da conciencia de Jesús, nos atrae a Jesús,
nos ayuda a crecer conociéndolo a Él. El Espíritu nos da su fruto para que podamos vivir con ideales mejores, con perspectivas semejantes a las de Dios y a las de Cristo, para que podamos ser hombres y mujeres espirituales, tener un corazón espiritual, pero también nos da los dones para capacitarnos para un propósito y para un plan que está dentro de un marco de la gran obra y de la gran misión que Dios está haciendo. Y es ahí donde yo quiero decirte, amigo y amiga que me estás escuchando en este momento, que si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y tú estás permitiendo la obra del Espíritu en tu corazón, yo quiero decirte que parte de esa obra que el Espíritu quiere hacer en tu vida es revelarte y darte esos dones espirituales para que tu vida pueda cumplir propósito y para que tu vida pueda entonces encajar y entrar dentro del gran plan de Dios para que su obra pueda realizarse a través de ti, para que tú puedas ser parte de una gran obra de salvación que Dios está haciendo. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de que los rescatados ahora podemos servir para ayudar a rescatar a otros. Y esto es importantísimo porque los dones son dados para que nosotros unamos lo que Dios nos ha regalado por gracia, lo que el Señor nos ha otorgado y cumplir así el propósito dentro de este gran plan de Dios. Los dones del Espíritu son dados, el apóstol Pablo dice que para el enriquecimiento de la iglesia, para la bendición de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para la bendición de otras personas. Los dones del Espíritu no son dados para nosotros, son dados con propósito y ese propósito está enmarcado dentro de esa gran obra que Dios está haciendo. Yo quiero decirte y dejarte meridianamente claro que Dios te ha dado dones, el Espíritu. Si tú has aceptado a Cristo y tú has aceptado y estás permitiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo te está dando dones, te quiere hacer consciente de esos dones, el Espíritu Santo quiere desarrollar esos dones en tu vida y quiere dártelos para que se pueda cumplir el propósito de Dios en ti, en el lugar donde estás, para que se pueda cumplir el propósito de Dios en ti, en el círculo de personas donde tú estás, para que el propósito de Dios se pueda cumplir en ti a través de otras cosas que Dios va a seguir haciendo y puede seguir haciendo contigo y a donde Dios te puede seguir llevando que todavía nosotros no sabemos. El Espíritu Santo quiere en esta hora que tú puedas entender que esos dones que Él te ha dado, esos dones que Él te da, esos dones que Él quiere seguir desarrollando en tu vida, son dados para que tú y yo podamos cumplir un propósito eterno. Y yo quiero en esta hora no solamente reconocer que Dios te ha dado dones, la palabra de Dios dice que nos ha dado diversidad de dones, leímos aquí, dice hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu nos ha dado diversidad de dones. A unos nos dio para ser maestros, a unos nos dio para ser apóstoles, a unos les dio para ser profetas, a uno les dio para ser pastores. A Dios nos ha dado dones y talentos que van en un espectro muy grande. A unos han sido dones y talentos de servicio, a unos le ha dado dones y talentos específicamente de enseñanza, a unos de administración, pero todos esos dones, esa diversidad de dones, Dios te la ha dado para que se cumpla un propósito eterno en ti, un propósito divino en ti, pero que cuando nosotros unimos todos esos dones y nosotros unimos las fortalezas que yo tengo, los dones que Dios me ha dado, con los dones y fortalezas que Dios le ha dado a otra persona y los dones y fortalezas que Dios le ha dado a otra persona, Dios lo ha dado para que su iglesia pueda enriquecerse. Y no hay excusa para que nuestra iglesia siga siendo débil y arrastrada cuando Dios nos ha dado a nosotros un gran espectro de dones y talentos para que nosotros podamos servirle para su causa. Hay tres conceptos que yo creo que nosotros podamos tener presente, porque estos conceptos yo creo que nos ayudan a poder entender lo que representa ser recipientes de los dones de Dios y nos va a ayudar a entender la importancia de nosotros unirnos como iglesia, unirnos con esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado para el avance de los grandes planes y los grandes propósitos de Dios. Hay tres conceptos que yo quiero compartir con ustedes en esta hora, justamente acerca de los dones del Espíritu y el líder. Y número uno, quiero decirte en esta hora, los dones del Espíritu y su uso. Los dones que el Espíritu te ha dado y su uso.
están directamente conectados a nuestra experiencia y relación con Dios. Yo creo que esto pueda quedar claro. Y aquí hay una declaración y sobre estos 3 puntos vas a ver que hay una explicación y una declaración. Experiencia y relación. De eso yo quiero hablarte particularmente ahora. Los dones del Espíritu y su uso en tu vida están directamente conectados a nuestra experiencia y a nuestra relación con Dios. ¿De qué estamos hablando? Es que nosotros como líderes, y ahora quiero hacer hincapié y hablar directamente a todos ustedes como líderes de Dios, líderes de su iglesia. Yo quiero decirle en esta hora, el poder entender realmente los dones que Dios me ha dado y cuál es el propósito por el cual Dios me ha dado esos dones y cómo yo debo utilizarlos, están estrechamente ligados a cuál es nuestra experiencia y cómo es nuestra relación con Dios. No se trata de solamente tener talentos, tener grandes dones y estar delante de una plataforma grande. No se trata de que yo tengo dones y los voy a utilizar para que las personas puedan conocer mi nombre. No se trata de que yo voy a utilizar estos dones y yo soy, y comenzamos a enfatizar un poquito más nosotros y vamos a hablar de eso al final, pero se trata de que estos dones que Dios nos ha dado y el uso de estos dones están estrechamente ligados y conectados a nuestra experiencia, a nuestra relación con Dios. Esta historia que nosotros acabamos de leer de Pedro y de Cornelio, la palabra de Dios dice que Pedro se encontraba orando en el momento que recibió la visión. Pedro se encontraba apartando tiempo para Dios. Se encontraba en un momento donde él había hecho una pausa en su vida para pasar un momento específico en comunicación con Dios. Él estaba cultivando su relación con Dios y fue en ese momento donde él había apartado de su tiempo, donde había hecho una pausa de todas sus demás tareas para sentarse a hablar con Dios y abrirle su corazón a Dios. Cuando Dios intervino de forma directa, le dio un mensaje y no solamente le dio un mensaje, le dio una orden de ir con aquellas personas y esa experiencia cambió totalmente la perspectiva de Pedro de lo que Dios estaba haciendo, no solamente con los judíos, sino de lo que Dios quería hacer también con los gentiles. Aquel uso de sus dones, aquel entendimiento de que Dios le había dado ahora un don profético, un don de enseñanza, un don de predicación, un don de evangelista. Esto que Dios le había dado a Pedro estaba estrechamente relacionado a que él estaba cultivando esa relación con Dios y fue a través de esa relación como Dios le habló y le dijo, ahora los dones que yo te he dado, el mensaje que yo te he dado, tienes que utilizarlo aquí, en este lugar, en este momento y con estas personas. Entonces, se trata de esa relación y esa experiencia que nosotros estamos cultivando con Dios. Porque a través de esa relación y de esa experiencia que nosotros cultivamos con Dios, no solamente lo conocemos más a Él, sino conocemos más su propósito. No solamente lo conocemos a Él y conocemos su propósito, sino que aprendemos a rendir nuestros planes, a rendir nuestras ideas, a rendir nuestras preferencias para someternos nosotros a la agenda divina, para someternos nosotros a lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese momento o más adelante, lo que Dios quiere hacer con lo que Él me ha dado. Dios no te ha dado dones solamente para que tú los administres lejos de Él. Dios te ha dado dones y talentos para que tú los puedas utilizar en relación con Él. Porque aun cuando tú estás haciendo uso pleno de tus dones, si tú no estás levantando a Cristo y si Cristo no está al lado tuyo, puede ser que esos dones no necesariamente lleguen a ser tan efectivos como lo que Dios quiere hacer. Como lo que Dios quiere hacer. El Señor quiere que tú entiendas que los dones son un resultado de la obra que va a ocurrir en tu vida en la medida que tú crezcas en esa relación y en esa experiencia con Dios. Hay muchas personas que tienen dones y talentos y los utilizan, pero no necesariamente están cumpliendo el propósito de Dios para su vida. No solamente están construyendo una vida mejor para ellos, no necesariamente están construyendo el propósito de Dios para con su vida y con otras personas. Entonces, yo quiero decirte en esta hora, si hay algo importante que nosotros necesitamos entender, es que nuestra experiencia, nuestra relación con Dios no puede tener un segundo lugar. No puede estar, si hay tiempo, después que yo use mis dones y mis talentos, entonces yo le dedico tiempo a mi Dios. No puede ser así.
Dios tiene que ser lo primero y Dios tiene que ser lo más importante. Yo solamente les comparto esto de manera testimonial. Es algo que he compartido otras veces. Hace tal vez un poco más de unos 11 años, yo era pastor en Puerto Rico y me levanté una mañana. Tristemente, esta no estaba siendo mi hábito, pero esa mañana me levanté y comencé a leer unos artículos de liderazgo y unos artículos de vida espiritual. Yo era pastor de un distrito, y me levanté y comencé a leer, y dentro de uno de los artículos que estaba leyendo, leí una estadística, no sé si la estadística de dónde la sacaron, no recuerdo ahora, pero simple y sencillamente recuerdo que leí esta estadística y fue un momento que impactó mi vida grandemente. Yo era pastor de distrito, trabajaba en la radio, hacía muchísimas cosas, estaba involucrado en muchísimas cosas, invirtiendo mucho de mi tiempo, mucho de mis recursos, mucho de mis dones, en todas esas cosas, pero aquella estadística me golpeó muy fuerte. Y la estadística decía que el 70% de los pastores leían la Biblia cuando iban a hacer un sermón. Solamente leían la Biblia cuando iban a hacer un sermón. Y eso me dolió mucho. ¿Saben por qué me dolió mucho? Me dolió mucho porque en aquel momento que yo estaba leyendo aquel artículo, yo era parte del 70%. Yo era parte tal vez de esa estadística que decía que solamente estaba buscando la Biblia cuando me tocaba hacer un sermón. La Biblia se había convertido en una herramienta de trabajo, no se había convertido en un puente para conectarme en una experiencia, en una relación con Dios constantemente. Y aquel día fue difícil para mí. Y aquel día yo oré y le pedí perdón al Señor. Y le pedí al Señor que me ayudara a que hubiera un cambio en mi vida, porque yo quería que Él fuera lo más importante y que mi relación y mi experiencia con Él siempre fuera creciente. Yo agradezco a Dios por aquel día, porque a pesar de lo duro de aquel golpe, a pesar de la vergüenza que me dio, a pesar del dolor que me dio en el corazón, el Señor fue bueno a no solamente tener misericordia sobre mí, sino a permitirme poder comenzar a conocerlo de una manera diferente. Y yo quiero decirles que mi vida ha sido diferente solamente por ese hecho, por el hecho de que en un momento dado tuve que entender que no lo estaba haciendo y tuve que decidir entre qué quería hacer y qué no quería hacer, pero la experiencia y la relación con Dios pone todo en perspectiva. Es la que nos ayuda a entender qué dones Dios te dio, es la que te ayuda a desarrollar nuevos dones, si Dios así lo desea, y es la que te permite poder entender cómo y cuándo y de qué manera Dios quiere que tú puedas utilizar esos dones. Este es el primer concepto que quiero compartir con ustedes. Leo aquí un comentario, es una cita de un comentario, el comentario bíblico Mundo Hispano. Me pareció muy interesante porque dice el comentarista, hablando sobre lo que se describe en Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice aquí el comentario bíblico Mundo Hispano, dice, varios comentaristas basados en el tiempo presente, y está haciendo aquí un comentario de la gramática, opinan que el verbo traducido conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verbo traducido conozcan no se refiere a un conocimiento pleno, ni a un reconocimiento, sino al aprender a conocer. No es un conocimiento perfecto, sino un conocimiento incipiente y creciente. Y yo creo que esto es bien importante para nosotros. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, pero no es que te conozcan a ti, es que te sigan conociendo, es que puedan aprender a conocerte, es que continúen conociéndote. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos experimentar a través de una relación y una experiencia profunda con Él. El segundo concepto que quiero compartir con ustedes, y voy rapidito por el tiempo, y es que una vez reconocidos los dones, una vez estamos creciendo en esa relación con Dios, vamos descubriendo nuestros dones espirituales, vamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude y nos muestre cómo Él quiere que nosotros los usemos, cuándo Él quiere que nosotros los usemos. Una vez reconocidos estos dones espirituales, estos deben ser cultivados.
Y es que como líderes nosotros necesitamos reconocer que nosotros necesitamos ser mayordomos fieles. No solamente mayordomos fieles del dinero que Dios nos da, no solamente mayordomos fieles de los recursos y de las posesiones y de las propiedades que podamos tener, sean muchas o pocas. No solamente somos mayordomos fieles devolviendo nuestro diezmo, sino somos mayordomos fieles cuando nosotros, reconociendo el don que se nos ha dado, nosotros tomamos la decisión consciente de cultivar ese don, de nosotros cultivar ese don. Y yo quiero decirle, como líderes, hay algo que nosotros necesitamos tener presente. Y es que usted puede ser tal vez muy dotado en un área, puede tener dones muy buenos. Eso no quiere decir que ya usted lo sabe todo de eso. Eso no quiere decir que usted puede hacer mejor. Eso no quiere decir que usted necesita seguir creciendo. Eso no quiere decir que usted puede seguir mejorando, que usted puede seguir puliendo, que usted puede seguir haciéndole, dicen en inglés, un upgrade, mejorando eso que Dios le ha dado, haciéndolo crecer, porque en la medida que usted cultiva sus dones, la influencia que Dios le ha dado también va a crecer. En la medida que usted cultiva sus dones, los propósitos de Dios van a seguir extendiéndose a más y a más y a más. En la medida que usted pueda seguir desarrollando y cultivando sus dones, yo quiero decirles que en esa medida usted va a ver los resultados no solamente en usted, sino a través de la misión que Dios va a seguir cumpliendo a través de su vida. Y hay una carta que escribió la señora Elena de White en agosto 22 del 1875 a una señora llamada Ana. Y mira qué interesante lo que ella le escribió a esta señora llamada Ana en esta fecha de agosto del 22 del 1875. Ella le escribió y le dijo lo siguiente: perteneces a Dios. Esta señora era una líder de la iglesia. Le dijo: perteneces a Dios. Te ha bendecido con vida, con salud, con aptitudes y raciocinio que puedes desarrollarla para ser más útil. O puedes abusar grandemente de estas capacidades y cualidades, entregándolas al control de Satanás. Eres responsable por los dones que Dios te ha dado. Puedes, mediante el máximo desarrollo de estos privilegios, capacitarte para una posición de influencia y cumplimiento del deber. ¿Saben? Y me llama mucho la atención esta cita, porque en esta cita ella es bastante categórica y es bastante directa. Y le dice a esta señora llamada Ana, que era una líder, le dice: tú perteneces a Dios. No te perteneces a ti misma. Dios te ama. Dios te compró con su sangre. Le perteneces a Dios. Y no solamente le perteneces a Dios, no solamente el Señor te rescató de donde estabas, no solamente el Señor te adoptó como su hijo, sino Dios te ha dado un rol ahora. Dios te ha dado un llamado. Dios te ha dado un don. Dios te ha dado dones. Dios quiere darle propósito a tu vida y te ha bendecido con salud, con aptitudes, con raciocinio para desarrollar y para ser más útil. Y yo quiero decirle a cada uno de los amigos que están conectados, a cada uno de los alumnos de este instituto, yo quiero decirte: cada uno de ustedes pertenecen a Dios y Dios los ha bendecido y Dios les ha dado vida y Dios les ha dado a ustedes muchas bendiciones. A algunos de ustedes Dios les ha dado dones en gran manera, en abundancia. Dios le ha dado muchísimas cosas buenas a ustedes para que ustedes las puedan desarrollar y puedan ser útiles. Pero al igual que como la señora White le escribió a esta señora llamada Ana, le dijo: tú tienes que decidir si tú quieres utilizar esos dones en la presencia de Dios o si tú quieres simple y sencillamente abusar, dice ella, grandemente de tus dones, de esas capacidades y de esas cualidades. Y simple y sencillamente cuando nos desenfocamos de Dios, cuando perdemos de vista nuestra relación con Dios, cuando perdemos de vista nuestra experiencia con Dios, podemos caer en esta tentación. El enemigo puede hacernos pensar que se trata de nosotros. El enemigo puede hacernos pensar que nosotros somos los grandes, que los de las buenas ideas somos nosotros, que nosotros somos mejores que los demás, que nosotros entonces sí somos los que sabemos y los otros no sabemos. Y el enemigo puede comenzar a trabajar en esa exaltación del yo, puede comenzar tal vez a hacerte sentir que tú no sirves para nada, que tú no tienes ningunos dones, y los dones que Dios te ha dado, tú misma también comienzas a menospreciarlos. De un lado o del otro, de la exaltación del yo o del menosprecio de lo que Dios te ha dado, nosotros simple y sencillamente, cuando nos desenfocamos de Dios, podemos perder de vista que lo que Dios nos ha dado, Dios nos lo dio con un propósito, y podemos ser presa fácil del enemigo y entregamos al enemigo o esos dones llenos del yo
o ese menosprecio por lo que Dios nos ha dado y lo dejamos ahí y decidimos conformarnos con el estancamiento. Ella le dice directamente a Ana, eres responsable por los dones que Dios te ha dado. Y puedes, sí se puede, mediante el máximo desarrollo de estos privilegios, capacitarte para una posición de influencia y cumplimiento del deber. Yo quiero decirte, Dios te ha dado dones y talentos a ti. Y Dios desea que tú puedas reconocerlos. Y en esa conversación honesta con Dios, Dios no solamente desea que tú puedas reconocerlos, Dios desea que tú puedas ponerlos en sus manos, puedas cultivarlos, puedas crecer. Si es que necesitas seguir haciendo cosas como esta, de seguir educándote, seguir leyendo, seguir buscando, seguir rodeándote de personas que te puedan ayudar a desarrollar tu potencial y esos dones, sigue haciéndolo para que tu influencia pueda cumplir el propósito por el cual Dios te dio ese don. Y por último, quiero decirte, hemos hablado de que nuestros dones y el uso de nuestros dones están estrechamente conectados con nuestra relación con Dios. Hemos hablado de que al reconocer esos dones somos responsables de cultivarlos. Y quiero decirte por último que el uso de estos dones siempre debe ser para construir el reino de Dios y no el nuestro. Esto es la gloria de Dios versus la gloria humana. El uso de los dones siempre debe ser para construir el reino de Dios. Como le mencioné anteriormente, los dones fueron dados para la edificación de la iglesia, para la unidad de la iglesia, para la bendición de la iglesia. Los dones fueron dados para bendecir a otras personas. Los dones fueron dados para alcanzar a otras personas, para ayudar a que otras personas puedan conocer a Jesús, puedan aprender a caminar con Él, puedan aprender a experimentarlo, puedan aprender también cuál es su rol y su propósito dentro del gran plan y del reino de Dios. El uso de los dones de Dios siempre debe ser para construir el reino de Dios y no el nuestro. Y yo quiero decirte que aquí hay una tentación muy peligrosa para los líderes, para nosotros como líderes. Y es que nosotros queramos utilizar los dones que Dios nos ha dado, la influencia que Dios nos ha dado, el deber que Dios nos ha dado para nosotros simple y sencillamente construir nuestro propio reino. Para nosotros solamente sacar ventaja, para nosotros poder aprovecharnos y tomar ahora posición sobre otros y nosotros poder sacar mayor provecho para nosotros a expensas de lo que otros pueden sufrir o a expensas de que realmente se esté cumpliendo el propósito de Dios en todo eso. El peligro con esto es que nosotros simple y sencillamente podamos utilizar nuestros dones, no para que la gloria de Dios sea dada a conocer, no para que la gloria de Dios sea revelada, sino para que sea la exaltación propia, la exaltación del yo, del ser humano, de lo que nosotros podemos hacer. El gran peligro es que podemos utilizar esos dones que Dios nos ha dado para nosotros querer controlar, para nosotros querer manipular, para nosotros poder querer permanecer donde estamos, para nosotros ser los que tengamos la autoridad y no necesariamente que Dios sea el que tenga el control y el que dirija no solamente nuestras vidas, sino el lugar de influencia donde Dios nos ha puesto, sea nuestra iglesia, sea nuestra congregación, sea un departamento, sea el lugar donde Dios te haya puesto a ti. El uso de los dones siempre debe ser para construir el reino de Dios y no el nuestro. Y termino con una cita que escribió un autor cristiano muy famoso, John Piper. Esta cita la escribió hace mucho tiempo, hace un poquito más de la fecha mía de nacimiento. Marzo 15 de 1891 escribió John Piper lo siguiente: no hay nada más emocionante, más gozoso, más significativo, más satisfactorio que encontrar nuestro nicho en el desarrollo eterno de la gloria de Dios. Nuestro don puede parecer pequeño, pero como parte de la revelación de la gloria de Dios infinita de Dios, adquiere proporciones estupendas. ¿Saben? Y me llama mucho la atención esta cita porque lo que él está queriendo decir es que al fin del día, el que está al frente de una gran misión, el que eternamente ha estado al frente de un gran proyecto, el que ha estado cumpliendo propósitos eternos por la eternidad ha sido Dios. Es su gloria la que ha sido revelada y ha estado siendo revelada a través de la eternidad. Ahora, en este marco de la historia donde nosotros entramos a existencia, Dios nos ha dado dones que para algunos pueden parecer pequeños, para otros pueden parecer insignificantes, pero cuando tú entiendes que tu don
que tu propósito, que tu misión que Dios te está dando está dentro de un gran marco, de una obra poderosa donde la gloria de Dios está siendo revelada no solamente en tu territorio, en tu ciudad, en tu país, en este mundo, sino en el universo. Tú dices, wow, Dios me está dando el privilegio a mí de utilizar un pequeño don, un pequeño talento para que su gloria, para que el gran plan de su gloria pueda seguir cumpliéndose. Así que yo quiero decirte que cuando tú entiendes eso, que se trata de la gloria de Dios y no de nosotros, que se trata de su reino y no el nuestro, no hay nada más emocionante, como dice John Piper, no hay nada más significativo que poner nuestros dones al servicio de Dios para que Él los use conforme a su santa y divina voluntad. Así que gracias, Pastor Macena. Yo creo que con esto estamos cerrando. Y si hay algún tiempito, sobre algún tiempito, estamos aquí disponibles para ustedes. Gracias, pastor. Muchas gracias por la presentación de esta. Déjame que Pastor Debbie, ¿puede nos ayudar aquí? A ver. Quería pedir que el pastor para de compartir su PowerPoint. Eso ayuda. Thank you. Right. Vamos para las preguntas entonces. Pastor Biel, bueno, déjame colocar aquí. Ok. All right. So, ok, Pastor Debbie está aquí. Vamos a empezar con las preguntas. Pastor, usted habló de varias cosas muy importantes aquí para nosotros. Déjeme empezar con una pregunta sobre el tema. Yo estaba en la escuela en Brasil, en el Nuevo IAE, en este entonces. Y mientras estaba ahí, tenía mis 20 y algo de años y miré entonces este joven, ¿no? Que había predicado y predicaba muy bien. Un muchacho con mucho talento de la predicación. Y después, unas 2 semanas después, el muchacho estaba ahí, estaba cantando y cantaba muy bien. El tipo cantaba tan bien que después, algunos años después, fue cantar en los Arautos del Rey en Brasil, ¿no? Es muy, muy famoso en Brasil. Y yo me acuerdo mirando el talento del tipo y wow, qué bonito, predica bien y canta bien. Y usted habló de los talentos hoy. Porque a veces nosotros enfocamos en los talentos de los demás, ao invés de enfocar en los talentos de nosotros, ¿no? Lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces esto genera envidia también, porque podemos mirar a la persona y pensar, no, este está haciendo esto y lo otro, pero en la verdad no, simplemente está usando los talentos y los dones de Dios, que Dios le ha dado. Porque a veces nosotros miramos más para los talentos de los demás y no usamos los talentos que Dios nos ha dado. Mira, yo pienso que justamente, como te estaba hablando, esa es la tentación a la que el enemigo nos expone constantemente. Por eso yo quise comenzar que el uso de los talentos y el poder reconocer nuestros talentos está estrechamente atado, conectado a nuestra relación con Dios. Cuando yo estoy enfocado en Dios y cuando yo estoy enfocado en escuchar a Dios y cuando yo estoy enfocado en hacerle la pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú quieres que yo esté? Señor, con lo que yo tengo, yo no sé si yo lo que tengo es mucho o es poco, pero con lo mucho o lo poco que tú me has dado, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Dónde tú quieres que yo esté? Cuando yo estoy enfocado en Dios, Dios me va a mostrar un camino para que esos dones y esos talentos se cumplan. Cuando yo dejo de desenfocarme en Dios y yo me pongo más atención al predicador o al cantante, y yo digo, bueno, yo quiero ser tan buen predicador como Yeury Ferreira, entonces yo pierdo de vista que lo que Dios quiere hacer conmigo es diferente a lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está haciendo con Yeury. Y lo que Dios está haciendo con Yeury, gloria a Dios, porque es lo que Dios está haciendo con él, es lo que Dios le dio a él y es la obra que Dios está haciendo con él. Lo que yo quiero que nadie pierda de vista aquí es que porque yo no tenga ciertos dones específicos, eso quiere decir que yo tengo menos capacidad de ministrar o que el propósito de Dios es menos o es más, porque simple y sencillamente los dones son diferentes. Mira, yo solamente les comparto esto y esto es bien rápido, algo que quiero compartirles. Probablemente algunos de ustedes han escuchado
o han conocido a un predicador, él falleció, evangélico, muy conocido en Latinoamérica, Luis Palau. Luis Palau fue uno de los grandes predicadores evangélicos. Dentro del mundo evangélico era hablar casi del pastor Bullón para los adventistas, de mucha influencia. Yo tuve la oportunidad de conocer a uno de sus hijos, a Kevin. Kevin, hijo de Luis Palau, no es un gran predicador. Su papá, uno de los más grandes predicadores, autor, llenaba estadios. Kevin no es predicador. Kevin no es predicador. Kevin él no es de que va a agarrar el micrófono y va a predicar. Pero ¿qué hace Kevin? Kevin, antes de que su papá muriera, él trabajaba en el ministerio y él ayudaba a organizar las iglesias para poder hacer impactos en distintas ciudades y ayudar a hacer crecer el reino de Dios a través de servicio a la comunidad y a través de otros proyectos. Y los proyectos que se desarrollaron bajo el liderazgo de Kevin fueron extraordinarios, pero extraordinarios. Inclusive uno de los proyectos de ellos en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, ellos comenzaron a impactar escuelas públicas que estaban con muy bajos recursos y estaban con graduation rates, los promedios de graduación muy bajitos, escuelas que estaban perdiendo fondos estatales, estaban perdiendo estudiantes, y ellos con iglesias comenzaron a organizar proyectos de servicio a estas escuelas. Y no solamente estas escuelas crecieron, estas escuelas progresaron, sino inclusive que una de las escuelas, de los impactos más grandes, el principal de la escuela se bautizó, maestros de la escuela se bautizaban en la iglesia. Entonces, estoy solamente poniendo el ejemplo porque nuestro enfoque tiene que estar en Jesús, no en cuán bueno o cuán grande es el don que Dios le dio a otra persona. Porque cuando perdemos de vista eso, perdemos de vista las grandes cosas que Dios puede hacer con nosotros. Y termino y cierro. Yo admiro y tengo un aprecio muy grande, muy grande, muy personal con el pastor Bullón. Pero lo que Dios te llamó a hacer a ti no es lo mismo que lo llamó a hacer a él. Y a la gente que tú puedes impactar, tal vez no es la gente que él va a poder impactar. Y Dios te llamó a ti para que tú puedas cumplir ese propósito. Y si nosotros nos mantenemos bien enfocados, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Amén, gracias, pastor. Tenemos dos preguntas más por el tiempo. Pastor Debbie y después Pastor Yuri, gracias la pregunta también. Okay, thank you. Muchas gracias, disculpa. Tengo una pregunta del chat esta mañana que dice, ¿qué hacer cuando sientes que el Espíritu Santo te dice activa esta acción y lo haces, pero la iglesia no apoya y sientas que es desobedecido? Sí, eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Saben, yo creo que, y no quiero ser redundante, por eso también depende mucho de nuestra relación con Dios, porque muchas veces usando nuestros dones y nuestros talentos vamos a ser malentendidos, vamos a ser malinterpretados, podemos ser juzgados rápidamente por otras personas, podemos ser condenados, podemos ser inclusive puestos a un lado, pero ahí es donde realmente se va a ver si nuestra fe está puesta en el Señor o nuestra fe no está puesta en el Señor. Yo quisiera contarles tal vez un poco de la historia de un amigo que casualmente está con nosotros aquí en la Florida esta semana. Él tenía un don muy grande para jóvenes, para trabajar con jóvenes. Era un don increíble de conectar con los jóvenes, de trabajar con los jóvenes. Era impresionante. Pero muchas de estas ideas, de estas visiones que él tenía, chocaban con la iglesia, porque a veces la iglesia está más acostumbrada a hacer lo que siempre hemos hecho y no necesariamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y este muchacho era muy de avanzada y chocó mucho con la iglesia donde él estaba liderando. Él tuvo que salir de ahí, porque simple y sencillamente ese grupo de personas no estaban de acuerdo a seguir caminando con lo que él tenía. Y él pudo haber tirado la toalla y pudo haber dicho, bueno, pues yo me voy a ajustar a lo que ellos quieren que se haga o a lo que ellos están acostumbrados que se haga, pero él entendió que Dios estaba llamándolo a hacer algo más, que Dios no lo estaba llamando a conformarse con ese status quo. Y de eso ha pasado un poco más de 20 años y lo que Dios ha hecho con él y con su ministerio ha sido muy significativo,
muy significativo, muy significativo. Él ha tenido la oportunidad de alcanzar muchachos, no solamente en el lugar o en el pueblito donde él trabajaba y esa iglesia no quería que él sirviera, sino ahora Dios le ha abierto las puertas de países. Él ha estado en todo Centroamérica, en Sudamérica, acá en Estados Unidos, ha escrito libros, terminó su doctorado, ahora es profesor de universidad, sigue haciendo entrenamientos, seminarios. Él no tiene tiempo en su agenda para el ministerio que Dios lo llamó y lo que Dios está haciendo. Así que sí, a veces es un poco complicado. Nosotros debemos ser respetuosos de la gente, debemos reconocer que no necesariamente todo el mundo entiende lo que Dios nos llamó a hacer, y nosotros no debemos estar para causar divisiones o problemas. Los dones fueron dados para edificación de la iglesia. Pero en algunos lugares donde no se entiende, ahí es donde nuestra fe tiene que estar bien amarrada y nosotros decirle al Señor, bueno, Señor, si tú me llamaste a esto, ¿a dónde es que tú quieres que yo vaya con esto? ¿Dónde tú quieres que yo te sirva con esto que tú me diste? Y ahí Dios siempre va a abrir camino porque Él es fiel. Amén. Gracias. Excelente. Adiel, bendiciones. Que gozo. Privilegio. El privilegio es mío, Adiel. Adiel, hay una pregunta acá interesantísima. Yo creo que sería para un seminario, pero nos gustaría que des unos tips. ¿Cómo podemos hacer diferencia entre talento, don, capacidad, vocación? Y dice él, por favor, explícanos eso, Adiel. ¿Cómo hacer diferencia entre talentos y dones, vocación y capacidad? Sí, esa es una contestación que es bastante extensa para poder hablarla un poquito más. Mira, yo solamente lo que puedo mencionarle es, desde la perspectiva bíblica, nosotros podemos estudiar específicamente 1 Corintios 12, podemos estudiar Efesios 4, ahí se nos habla específicamente de dones particulares específicos, ¿cierto? Especialmente Efesios 4, Efesios 5, 1 Corintios 12, ahí nos habla de dones y talentos. Ya, ocasiones ya es un poquito más diferente. Esos dones que Dios nos da. Talentos también tiene que ver a veces, aunque se utilizan, se intercambia a veces la palabra por aspecto de semántica, pero si queremos ser un poquito más específico, tal vez el talento también es diferente al don que se describe ahí en 1 Corintios 12, Efesios 4 y 5, que son ejemplos particulares que yo estoy utilizando, ¿verdad? Yo creo que sí, eso es un poquito más de repaso en esa línea, y yo creo que justamente lo que Dios nos ha dado, y para cerrar esto y ser bastante genérico, lo que Dios nos ha dado, no importa sea don, sea talento, sea vocación, sea un poquito de idea de poder hacer algo, todo eso pongámoslo en las manos de Dios, usémoslo para la gloria de Dios y que Dios sea manifestado en eso que nosotros tenemos y podemos hacer. Amén. Gracias a Dios, gracias. Excelente respuesta. Gracias, Miguel. Mira, thank you. Gracias, mi amigo, por estar aquí con nosotros, dejar su tiempo en su mensaje para nosotros acá. Que Dios bendiga su ministerio, la obra que estás haciendo con la gracia de Dios y con la dirección del Espíritu Santo en Florida. Y muchas gracias una vez más por tener su tiempo aquí con nosotros y compartir este mensaje. Que Dios bendiga mucho su ministerio, a su familia. Pero antes de salir, por favor, haga una oración por nosotros, por la continuación del programa aquí también. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, Señor, en esta hora agradecemos que tú no solamente nos diste al Hijo, nos diste también al Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es que nos da una conciencia más clara de Jesús. Y gracias porque está comprometido en hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que tú permitas que nuestros corazones permanezcan cerca de ti siempre. Señor, que nosotros podamos reconocer los dones que tú nos has dado, sean muchos, sean pocos, sea uno, sean 20, Señor, y que lo que tengamos lo pongamos en tus manos para que tu gloria sea revelada, Señor. Señor, queremos nosotros ser instrumentos útiles. Queremos ser, Señor, vasos puestos en tus manos para que otros puedan, Señor, crecer en ti, conocerte a ti y puedan también seguirte. Bendice a este grupo de estudiantes que están dedicando de su tiempo, de su esfuerzo. Bendice, Señor, a los que han estado dirigiendo y organizando esto, haciendo esto posible. Bendice a los profesores. Y Padre Santo, continúa edificando tu iglesia para que tu reino pueda seguir creciendo y pronto podamos verte venir en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.